El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Causai. Conversando la vida. Un programa del Semillero de Investigación, Enseñanza de la Biología y la Diversidad Cultural. Bienvenidos. Bienvenidos a Causai, espacio radial liderado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. En la dirección del programa los acompañan Marco Tulio Peña Trujillo y quien dinamiza la emisión del día de hoy, Lady Marcela Bravo Osorio, profesores del Departamento de Biología. En esta emisión estaremos conversando a propósito de los aportes, retos y proyecciones de la Maestría en Docencia de la Química de la Universidad Pedagógica Nacional como uno de los programas de formación de posgrado líderes en estos 70 años de trabajo de la universidad. Un saludo fraterno para la audiencia que nos acompaña en nuestra emisión número 204 y por supuesto una cordial bienvenida a nuestros invitados, profesora Liliana, Luis Alberto y profesor Royman. Bueno, un saludo especial para todos los oyentes de este programa. Profesora Marcela, muchas gracias por la invitación. Al Grupo de Investigación también muchas gracias por la invitación. Me presento, yo soy la profesora Liliana Guerrero. En este momento soy la coordinadora del programa de maestría en docencia de la química. Un saludo especial. Bienvenida, profe Liliana. Bueno, muy buenos días. Un saludo para la audiencia igualmente y para quien nos acompaña aquí en la mesa de trabajo, con los agradecimientos a la profesora Marcela. Mi nombre es Luis Alberto Castro Pineda, director del Departamento de Química desde abril del 2020. Gracias, Luis Alberto. Gracias. Bien llegado aquí a Causai. Buenos días. Un saludo a toda la audiencia y a todos los de la mesa de trabajo. Mi nombre es Royman Pérez Miranda. Y gracias por la invitación. Gracias, profesor Royman, por estar aquí en esta mesa de trabajo el día de hoy. Vamos entonces a dar inicio a nuestra mesa de trabajo con nuestra sección Evocaciones. Evocaciones. Bueno, como es costumbre en Causai, iniciamos esta mesa de trabajo con la participación de cada uno de los profesores que hacen parte con una evocación, donde nos van a contar, bueno, quiénes son ustedes, cuáles ha sido como esa trayectoria de vida que los ha llevado a estar el día de hoy aquí en esta universidad y en particular en este programa de maestría en docencia de la química. Profe Liliana. Gracias, profe Marcela. Pues quisiera contarles que ha sido una experiencia muy hermosa estar en la universidad. Creo que ya es parte de mi vida y de mi corazón y contarles también pues que soy egresada de la universidad, de la licenciatura en química y ese camino se abrió para ser parte también de otros programas en otra universidad. Soy magíster en ciencias químicas de la Universidad Nacional y vuelvo a mi casa a ser maestra. Con orgullo, en este momento soy profesora de la licenciatura en química, pero también profesora de la maestría y también dentro de esos caminos me han llevado a ser en este momento la coordinadora de la maestría de ese programa que aunque no soy egresada, creo que ya hace parte importante de mi vida. Estoy en este trayecto también con la compañía de los profesores que están aquí compartiendo en la mesa de trabajo. Y ha sido una experiencia personal hermosa porque creo que ser egresada de la licenciatura y hacer parte ahora del programa de maestría ha sido una conexión muy bonita frente a lo que quiero ser como maestra y también como dentro de la trayectoria de vida de otras personas también puedo aportar. Entonces eso ha sido una experiencia de vida importante, pero también quiero que así sea pensando como maestra en la trayectoria de vida de otras personas que hacen parte de la maestría. Por supuesto, maestra, muchas gracias por esa introducción, esa evocación. Profe Luis Alberto.
Bueno, muchas gracias. Entonces, no, igual, llevamos, yo creo que más de 15 años aquí con la universidad, egresado la licenciatura de la Universidad Distrital y de la maestría en educación de la Universidad Pedagógica, vinculado y pues bueno, hace 2020 arrancó este proceso en la dirección y pues arrancó también con el tema de la pandemia, ¿no? Que fue un tema bastante fuerte y pues sí, que hemos venido sacando adelante. Ya vamos para 2 periodos como director del departamento y creo que feliz de estar ejerciendo este tipo de manejo que es, siempre lo he llamado, aunque hay un nivel de poder, es un uso delicado del poder donde hemos podido tener y hacia allá a punto en que el clima organizacional sea lo mejor. Entonces, feliz de estar bajo la dirección tanto del programa que es la licenciatura como también de la maestría en docencia de la química y con un equipo maravilloso. Entonces, en esa línea pues he venido, también tengo estudios doctorales en educación y pues me he desempeñado en la universidad como profesor más en la línea de la práctica pedagógica. Ha sido un fuerte en esa línea que he tenido. Entonces, pues contento de estar acá y de compartir con ustedes este espacio. Claro que sí. Vamos entonces ahora con la evocación del profesor Royman. Gracias. No sé qué decirles sobre evocación. En esta mesa de trabajo estamos interesados en dar a conocer algunos detalles sobre el origen y desarrollo del programa de maestría en docencia de la química como uno de los gestores y promotores del programa. Es interesante evocar esos instantes y esos tiempos en donde los cambios se fueron bastante drásticos en cuanto a la forma de pensar y actuar dentro de la universidad, de una institución que históricamente tiene mucho que admirar, la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias, un honor que estés acá el día de hoy en esta mesa de trabajo. Bueno, después de estas evocaciones de nuestros invitados, vamos a ir a nuestra sección Provocaciones. Provocaciones. En nuestra sección Provocaciones vamos entonces a hacer ese contexto histórico, ese panorama de cómo surge el programa de maestría en docencia de la química y pues quién mejor para hablar de ello que una persona que ha sido líder y parte de ese proceso de construcción y apuesta por una formación de unos magísters en docencia de la química para este país y por qué no para muchos otros contextos. Profesor Royman. Gracias, profe. Es una oportunidad única y feliz poder contar detalles de la historia que está por debajo de la creación del programa de maestría en docencia de la química. Hay una historia oficial que la podemos consultar en las disposiciones y registros escritos que hay en los archivos de la universidad. Esa reconstrucción histórica carecería de sentido si no nos trasladamos a la época que hizo posible la emergencia del programa. Trasladémonos mentalmente a la época de los años 78 al 84 del siglo pasado. En el año 78, a la universidad llega por designación del presidente, ya que tenía la potestad de nombrar los rectores de las universidades públicas, desde la presidencia de la República como una cuota burocrática del manejo político del país. El designado rector, Augusto Franco, llegó con un proyecto en los años 78, un proyecto de universidad. Hoy lo estamos leyendo desde esa perspectiva. En esa época nos sorprendimos
porque inició su participación en la universidad con una reforma administrativa, darle el carácter de entidad gestora de las misiones de la universidad. Empezó por la administración en los años 78. En el año 80 sale el decreto 080 de 1980, en donde se reforma y se exige a las universidades recrear sus currículos de formación profesional. Es un hervidero académico en donde se convocan a todos los departamentos de la universidad a gestionar y reformar el currículo de formación con unas ideas en donde la reestructura administrativa funcionaba como un apoyo fuerte a esas transformaciones. Nos dieron libertad para proponer. El departamento de química, hay una reforma en cuanto a la administración académica de la universidad por facultades. En la universidad pedagógica existía solo departamentos. Uh-huh. El consejo académico era la suma de todos los directores, en esa época jefes de departamento. Con la reforma se crean 3 facultades. La Facultad de Ciencia y Tecnología, a la cual el Departamento de Química forma parte, el Departamento de Biología, el Departamento de Física, el Departamento de Matemáticas y como el Departamento de Tecnología. Y la opción al Departamento de Educación Física para que escogieran a qué facultad se podría inscribir, y escogieron la Facultad de Ciencia y Tecnología. Después se independizaron como facultad. En esa gestión coincide con la creación, o por lo menos la propuesta desde el IFES, de un programa de desarrollo de la investigación en ciencias, que fue destinado inicialmente para 4 universidades: Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle y Universidad Industrial de Santander. En esa época se llamaban las 4 universidades grandes. Por gestión del rector de la época, profesor Franco, se logró darle oportunidad a la universidad pedagógica de pertenecer a esa élite. ¿Y cuál era la condición? No era gratis. La condición era que dentro de la Facultad de Ciencia y Tecnología, dada la familiaridad con el programa de desarrollo de la investigación en ciencias y tecnología de ese programa, el rector comprometió a la facultad a que presentaran proyectos. Esa era la condición de entrar al programa. Proyectos de investigación. De investigación uh-huh. en ciencias. Ya. Nosotros muy socorronamente cambiamos un poquito la historia de hacer investigación en ciencias para desarrollar la investigación en enseñanza de las ciencias. Esa era una novedad. No se conocía sino formación en educación, en tecnología educativa, en asesorías y asesorías de enseñanza, etc. Pero en investigación, en enseñanza de las ciencias, no había. Nos dieron la oportunidad, y aquí quiero hacer un reconocimiento al profesor Rómulo Gallego Vadillo, que me acompañó en esa aventura y en ese salto al vacío que hicimos para la época. La propuesta surgida con el coordinador de investigación que teníamos dentro de la organización del departamento, yo como jefe del departamento y Rómulo como coordinador de la investigación, nos concentramos a hacer una propuesta. Eso fue a fines de los años 82. En vacaciones nos dedicamos a estructurar un programa de investigación, de formación posgradual
Para maestros. Para desarrollar la investigación en enseñanza de la ciencia. En enero del año 83, tengo algunas dudas sobre los años. Ya, por favor, perdónenme por si cometo alguna imprudencia en cuanto a las fechas. Pero en enero del año 83, los delegados de ICFES llegaron a examinar las propuestas investigativas de la universidad. Y para nuestra satisfacción, nuestra propuesta fue aceptada, pero modificada en toda su estructura y adaptadas a la normatividad y a la ortodoxia de curricular que se exigía en la época. Nuestras ideas eran más revolucionarias y más atrevidas, osadas, en cuanto a la concepción que teníamos de investigación. Queríamos rescatar el pensamiento que predominaba en la Escuela Normal Superior de Colombia, extinguida en los años 52 y creada como Universidad Pedagógica de Colombia, que fue trasladada en Tunja, y con la Facultad de Educación, la Facultad de la Escuela Normal Femenina, que se quedó en Bogotá para las dos secciones. Esa es una historia interesante que amerita ser conocida como la historia de los profesores de ciencias en este país. Con esa propuesta, la idea era crear un programa colectivo con convocatorias de los profesores de las universidades que nos pudieran colaborar en la creación de qué era lo que queríamos como investigadores en enseñanza de la ciencia, aprovechando la experiencia investigativa de algunos profesores que pudiéramos convocar para crear la primera promoción de ese programa. Les pareció demasiado arriesgado y demasiado aventurero llegar a ese estado, y nos obligaron a hacer, después de aceptar la propuesta, porque pues la idea que les entusiasmó a los asesores del ICFES fue nuestro atrevimiento de mirar un mundo distinto al que se venía regulando el funcionamiento en la parte académica de la universidad. Aceptamos y cambiamos muchas de las cosas que teníamos, ajustándolos a los conceptos curriculares y teorías curriculares que habían para la época. Los de la Facultad de Educación nos asesoraron, la profesora Fanny nos ayudó a hacer esos ajustes y fue aceptado. Desde allí, el programa de maestría en docencia de la química empezó a tener los procesos de los protocolos para ser aprobados con evaluadores externos, con las instancias desde el departamento, la facultad, el consejo académico. En cada uno de esos nos teníamos que convencer a los que tomaron la decisión de que nos aceptaran lo que queríamos presentar. En primer lugar, con el nombre. Antes en la Universidad Pedagógica habían cursos o programas de posgrado, el de salud, pero era sobre salud, el de biología, el de la Facultad de Educación sobre especializaciones, y de ahí los doctorados tenían que hacerlos en el exterior. La idea nuestra era crear un programa de maestría con ínfulas de crear posteriormente la continuidad de un doctorado en docencia de la química. El no solo nombre de docencia de la química era innovador, porque no era en química, sino en docencia. Eso centró entonces la idea de la investigación en enseñanza de las ciencias. Desde allí orientamos todo el trabajo, pero, y eso es lo interesante de la cosa, no es gratis. Todas las conversaciones y todas las reuniones que tuvimos posterior a esa aprobación, aprovechamos la oportunidad que nos daban
pero cambiar formas de pensar distintas a cómo se venía actuando era bastante... revolucionario, contestatario. No, una resistencia tremenda claro. en la universidad, Académica. en el departamento y en nosotros mismos. Claro. Nos habíamos metido en un paseo bastante arriesgado. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues continuar porque no hay más. Y en la aprobación, una vez que ya teníamos el concepto y habíamos convencido a los evaluadores externos que vinieron a darnos la bendición, pues, de que podíamos continuar, en la reunión de los colegas, los evaluadores dicen, si esto es así como lo están presentando, vamos a constatarlo. Pero en la reunión con los profesores no sé qué pasaría, cambiaron totalmente el convencimiento que tenía. Uh-huh. Mejor dicho, la sensación que tuvimos nosotros es que estábamos fuera de órbita. Al fin nos aprobaron con una condición de que modificáramos y convenciéramos a los colegas de que la investigación era el centro de la formación. Ese era el cambio. Desde lo informativo a lo investigativo y nuevas rutas, crear nuevas rutas de pensar el problema de la enseñanza de la química. Bueno, dejo allí para que tengamos oportunidades en otras ocasiones de hablar y seguir hablando de este campo. Definitivamente, profesor Royman, ahí nos ha dado la idea para hacer otro ciclo de programas en CAUSAI sobre estos aportes de los 70 años de la Universidad Pedagógica Nacional al país y al planeta, yo diría, porque hablar de la enseñanza de las ciencias creo que no es un tema muy común en otros lugares, incluso también pasa con otros campos como la biología, la enseñanza de las matemáticas, o sea, creo que son unas apuestas como lo acaba de mencionar usted, que son beligerantes, que confrontan desde la academia para crear otros mundos posibles, y esta formación de maestros tan importante centrada en la investigación, creo que nos has dado otra idea para seguir aportando a este ciclo de programas de los 70 años de la universidad y los aportes. Por eso le decía que la historia menuda y la del día a día de la creación de los programas es lo más interesante para darle sentido a las puestas en actas escritas y en la historia oficial de la universidad. De acuerdo. Muchas gracias, profesor Royman, por haber aceptado la invitación en este programa y así será. Gracias. Téngalo por seguro que seguiremos trabajando. Gracias. Después de esta mirada, digamos, histórica de la creación del programa y de entender este panorama y apuesta política de la maestría en docencia de la química, nos vamos a venir ahora a la actualidad y en este momento la maestría, pues cuáles son sus apuestas, cuáles son como ese panorama, ahí sí, de este momento, de esos maestrantes y las apuestas de la maestría. Profe Liliana, ¿usted qué nos puede contar como coordinadora en este momento de la maestría? Bueno, muchas gracias. Solo para hacer la introducción, lo que comenta el profesor Royman, hemos tenido la oportunidad de conversar en el espacio de la maestría y creo que el profesor se queda corto para contar todas esas experiencias de vida y que creo también son reales frente a la dinámica que está teniendo ahorita la maestría, frente también a esas interacciones que hay entre los maestros para gestar nuevas propuestas, ¿sí? Eso que mencionaba ahorita el profesor de los riesgos que se tomaron, de las dinámicas que se desarrollaron, pero también de las miradas de los profesores frente a esas nuevas apuestas son vigentes todavía. ¿Y por qué lo menciono? En este momento, la universidad, particularmente para el programa de maestría que lleva desde su primer registro calificado, estaba yo un poco esculcando dentro de la maestría y tenemos el registro desde 1988, es decir, que estamos cumpliendo más o menos 37 años, si el profesor Royman no me deja mentir, hay una historia antes de ese registro calificado. Podríamos decir que estamos rozando los 40 años en el programa y eso también nos deja ver que las dinámicas, pero también la historia de la maestría ha impactado no solo a sus egresados, sino al país, como lo mencionaba la profesora Marcela,
incluso no solo al país, sino por fuera de él. Tenemos algunos egresados que están por fuera del país y nos cuentan sus experiencias y lo que han podido aportar en esos escenarios desde el egreso de la maestría. Dentro de esos 37 años puedo mencionar que actualmente nuestro programa de maestría está transitando a un cambio de modalidad. Y aunque ya tenemos el registro calificado, digo transitando porque hasta ahora llevamos los primeros 3 semestres, vamos a iniciar en 2025 el segundo semestre, y eso también ha significado unos retos y unos desafíos para el programa en términos no solo de lo que significa cambiar de modalidad, sino también en su organización curricular, cómo le damos vida a esa nueva propuesta. Y lo relacionaba con lo que mencionaba el profesor Royman, porque nosotros siempre hemos tenido el programa de maestría en docencia de la química en modalidad presencial. Y esa modalidad presencial se desarrollaba los viernes y sábados, con jornadas intensivas con los maestrantes, y ellos cursaban seminarios intensivos, por ciclos, digámoslo un poco así, y siempre venían viernes y sábado y todo su encuentro era presencial, digamos face to face con su maestro, viernes y sábado durante todo el semestre. Y el cambio de modalidad que se realizó, digamos, no de manera caprichosa, sino después de hacer un trabajo juicioso con el equipo de maestría en términos de indagar con los egresados, con los empleadores, con los aspirantes incluso de ese primer corte que fue más o menos para 2021, 2022, hasta que obtuvimos el registro calificado en 2023, fue evaluar un poco la pertinencia del cambio de esa modalidad. ¿Qué opinaban los egresados? ¿Qué opinaban los empleadores? ¿Cómo lo veían también al interior de la universidad sus maestros? Y allí empieza un primer desafío. Porque valga el espacio para mencionar un poco esas resistencias al cambio que tenemos algunos maestros por lo incierto de lo que puede ser esos cambios, ¿sí? Decir, bueno, estábamos en lo presencial, todo estaba estructurado así, vamos ahora a cambiar a lo híbrido, porque la nueva propuesta en el cambio de modalidad es vernos un rato, ¿cierto? Pero también desconectarnos de la presencia en la universidad, y vamos a encontrarnos a través de lo remoto, pero también desde el trabajo virtual. Ese cambio tuvo unos desafíos. Y en ese sentido, actualmente todavía estamos enfrentando esos desafíos en términos de lo positivo, es decir, si se puede, a los estudiantes les ha gustado esta modalidad. Tenemos en este momento estudiantes no solamente de la ciudad de Bogotá, porque esa presencialidad exigía que los estudiantes estuvieran aquí en la ciudad, sino ahora tenemos estudiantes de diferentes lugares del país, ¿cierto?, que se desempeñan en el área rural. También tenemos estudiantes extranjeros. Es decir, que eso que mencionaba la profesora Marcela, el profesor Royman, de abrir las puertas del programa y hacer transformaciones más allá de las 4 paredes de la universidad, incluso de Bogotá, incluso del país, está tocando también otros escenarios internacionales y ratifica, digamos, la vigencia del programa. En ese sentido, ese cambio de modalidad lo que nos ha traído es, claro, mayor cobertura, que es un indicador en términos de la vigencia de la maestría, pero también en términos de esas dinámicas internas del programa, ¿sí? Como ahora los profesores, que estamos acostumbrados un poco a ese proceso de enseñanza presencial, empezamos a meternos también en esos desafíos que pide el mismo país y el mismo mundo, en términos de lo tecnológico, en términos también de la interacción entre maestros y estudiantes, pero también en el desarrollo incluso de esas herramientas, dispositivos, pero también de propuestas investigativas en términos de la maestría en docencia de la química desde otros ambientes de aprendizaje. La misma formación de los maestros, ¿no? Porque un cambio de modalidad implica que nosotros como maestros asumamos también otros procesos formativos para vincularnos con las estrategias que se trabajan desde la universidad, ¿no? El manejo de plataformas, la comprensión de las horas de trabajo autónomo, qué significa por crédito, si se quiere, cuántas horas de trabajo autónomo, cuántas de presencial, sincrónico, asincrónico, bueno, todas las versiones que se tienen en estas propuestas, pues que son una apuesta también pedagógica y didáctica, ¿no? Porque la idea, me imagino, es que también los profes luego en su ejercicio cotidiano puedan trasladar un poco esa mirada del uso de las tecnologías de la informática y la comunicación como esa mediación dentro de sus procesos. Me imagino que va por ahí Sí, claro, reflexión. Y eso se convirtió en un reto porque, insisto, conectando con lo que decía el profesor Royman, esos cambios generan dinámicas en donde los maestros que se vinculan o que nos vinculamos en esos procesos tenemos como 2 opciones, ¿cierto? Es decir, continuar en el ejercicio, pero aportar, porque creo que tampoco los cambios y estas dinámicas nuevas que se generan no son obligatorias,
¿sí? También son formas de leer el mundo y decir, si quiero, voy a aportar de esta forma, o quiero, pero yo lo que sé, porque eso también lo hemos vivido un poco en el programa, no todos han logrado trabajar en plataforma o desarrollar material en Moodle, pero dicen, bueno, yo acompaño los procesos de investigación de los estudiantes, entonces tenemos profesores que se han vinculado en los espacios académicos, pero también otros que dicen, yo dirijo investigación y desde allí aporto ese proceso. Uh-huh. Sí, ha sido muy interesante y también muy retador. Claro que sí. Bueno, pues yo creo que con estas provocaciones ya toda la audiencia queda muy interesada en acercarse al programa, ¿no?, de docencia de la química y pues bueno, también de conocer un poco esas apuestas y los aportes que se están haciendo. Yo diría que podríamos dejar las provocaciones ahí y que en Tejiéndonos el profe Luis Alberto pueda tejernos con esas apuestas de estos 37 años, los desafíos. Usted que está en la dirección del departamento, que está acompañando ese proceso también, ¿qué les puede decir a la audiencia de Causay en términos de los desafíos? En ese sentido, entonces vamos a ir a nuestra sección Tejiéndonos. Tejiéndonos en Causay. Listo, Luis Alberto, para nuestra sección Tejiéndonos, ¿qué nos puedes decir? No, pues yo creo que ya la participación del profesor Royman, de la profesora Liliana, creo que da un contexto muy importante y ese contexto me lleva también aquí a plantear en que no es solamente creo que el segundo salto al vacío lo di y no era ya al vacío, sino ya había toda una historia para poder empezar a cambiar sobre esas dificultades o tener soluciones frente a las dificultades que venía que tenía el programa. En este caso, pues el tema de la cantidad de estudiantes, de la demanda concretamente, y frente a la demanda, pues las dificultades, incluso antes de que iniciara la dirección, en 2 oportunidades no se pudo abrir la maestría, y frente a eso pues viene un reto muy importante que tiene que ver con continuamos, y si continuamos en esa misma línea pues el programa desaparece. En ese momento, y nuevamente insisto, el 2020 cuando inicia la pandemia también, en la línea que en ese momento el profesor Leonardo, que fue quien me dio el encargo inicialmente y después ya junto con el profesor Jair, que en ese momento estaba como coordinador de la maestría, se inició un estudio de factibilidad para precisamente migrar a un escenario donde pudiéramos estar vigentes y poder continuar con este gran proyecto como lo planteó el profesor Royman. Entonces en ese momento pues se inicia con todo lo que están planteando acá, la resistencia frente a un programa que era presencial a uno que ya viene, en ese momento hablábamos del B-Learning, ya después pues de acuerdo a la normativa estamos hablando de un programa mixto, pero que frente a las características de la química, una línea que tiene que trabajarse y que no es solamente teórico sino que también práctica, se logra pues también organizar ese plan y esa estructura curricular que nos permitió ya ofrecerlo y presentarlo ante el ministerio. Fue un trabajo arduo del equipo que en ese momento pues estaba bajo el liderazgo del profesor Jair, y ya posteriormente ya la implementación, que ha sido un tema muy importante con la profesora Liliana. Sí quiero como dejar muy, digo yo, como en este conversatorio un poco como la línea de los retos que tenemos y cómo pues esa visión frente a ese inicio de programa B-Learning virtual empiezan a unirse en algunas cosas. Por ejemplo, toda la política que tiene que ver con la política de regionalización. Es decir, creo que hay un compromiso que no solamente va hacia la línea de la cobertura, sino también el tema de inclusión, de equidad y de diálogo. Y en esa línea me parece muy importante y el tema
de la inclusión, pues creo que es claro en poder dar que que aquellas regiones donde no tienen las posibilidades de tener una formación a nivel posgradual, la puedan tener y que también impacten y resuelvan problemas de la región. Entonces, en esa línea, el tema de la inclusión ha sido para nosotros importante. La regionalización, pues obviamente debe ser dentro de un marco donde, sin importar la ubicación, pues podamos nosotros entrar a acompañar esos procesos. Entonces, en esa línea creo que ha sido como muy retante, digo yo, en el término de poder generar un equipo de trabajo y poder llegar a concretar la propuesta. Uh-huh. Bueno, no, el tiempo acá en la radio se pasa muy rápido, pero no nos vamos a ir de esta emisión sin escuchar los egresados de este programa, pues también en perspectiva de la proyección social y los aportes. Hola, mi nombre es Ginny Cárdenas, egresada en la maestría en docencia de la química. Actualmente soy asesora tecnopedagógica y docente de posgrados de la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia. La maestría cambió mi vida en el momento en que me gradué y pude ejercer como experta pedagógica en ciencias del proyecto CREATIC, un proyecto entre Corea del Sur y Colombia. El Ministerio de Educación Nacional optó por esta iniciativa para formar profesores en todo el país en el uso de tecnologías aplicadas a la educación. Desde allí me desempeño como formadora de formadores gracias a la maestría. Especial saludo, soy Lady Martín Martínez, egresada del programa de maestría en docencia de la química de la Universidad Pedagógica Nacional desde el año 2009. Tengo la bonita oportunidad de trabajar en territorio desde el año 2007, específicamente en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, lugar que motivó el proceso de investigación que fue orientado y liderado también desde el programa de la maestría y que abrió los caminos hacia la consolidación de la educación en ciencias en el sector rural, que a su vez también se consolidó como insumo para la construcción y reconstrucción de la categoría de educación provincial en los procesos que lidera la Red Educativa para la Calidad Regional de Enseñanza, Aprendizaje, Recrea, del cual soy coordinadora. Este nos ha permitido intercambio de saberes y el desarrollo y consolidación de espacios académicos y de interacción con distintos territorios colombianos en la búsqueda del reconocimiento de estas dinámicas propias que ocurren en los territorios y que nos impactan en el desarrollo tanto de enseñanza como de aprendizaje de las ciencias de la naturaleza y en general en los procesos de construcción de currículo hacia la gobernanza, hacia la vida, hacia la identidad y hacia el territorio. Entonces, el programa definitivamente tuvo todo un impacto positivo en esa apertura hacia el proceso de investigación y esa consolidación de investigación educativa que se puede desarrollar desde los territorios. Un saludo a todos, mi nombre es Liz Muñoz, soy egresada de la maestría en docencia de la química del año 2004 de la Universidad Pedagógica Nacional. En este momento soy profesora de tiempo completo de la Universidad Distrital, ubicada en la ciudad de Bogotá. He dedicado mi tiempo profesional a la formación de licenciados en química. Lidero también un grupo de investigación, el Grupo Observatorio Pedagógico, en el cual abordamos temas relacionados con la formación docente y la enseñanza de las ciencias naturales. La maestría en docencia de la química cambió mis visiones sobre enseñar y formar, y esto ha marcado mi trayectoria como profesora e investigadora. Quiero enviarles un saludo de agradecimiento a la Universidad Pedagógica Nacional y a la comunidad académica de la maestría en docencia de la química. Después de sus testimonios, ¿qué más le podemos decir a la audiencia? Que se inscriban en la maestría en docencia de la química, que bienvenidos a la Universidad Pedagógica Nacional. Y en ese sentido, pues agradecerle a la mesa de trabajo por tan interesante conversatorio. Definitivamente nos quedamos cortos en un programa de 1 hora para poder saber tantas pues cosas también y elementos fundamentales de esta maestría. En ese sentido, pues les agradecemos a todos y a todas los que nos escucharon el día de hoy, al Semillero de Investigación y Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural del Departamento de Biología,
y por supuesto a la Universidad Pedagógica Nacional, que por ocasión de sus 70 años estamos haciendo pues este ciclo de programas para poder reconocer también esos aportes que en corto hacemos desde los departamentos y en particular desde nuestra Facultad de Ciencia y Tecnología. De igual manera le agradecemos a nuestro equipo de producción del programa, en la dirección el profesor Mario Alejandro Sepúlveda Castaño, en producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, en comunicaciones a Laura Chávez y en el máster a Mario Alfonso Enríquez Romero. Los invitamos a seguir conectados con CAUSAI, conversando la vida en la Facultad de Ciencia y Tecnología, los lunes a las 11 de la mañana, con repetición los jueves a las 6 de la tarde por la Pedagógica Radio. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Conversando la Vida y en el Instagram de la Pedagógica Radio. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima emisión. Los dejamos con una pequeña despedida de cada uno de nuestros invitados. Profe Liliana. Sí, muchas gracias por la invitación nuevamente a los oyentes, que los esperamos aquí en la universidad para cursar sus estudios posgraduales. Con los brazos abiertos y con mucho cariño los recibiremos. Al programa CAUSAI y a la profesora Marcela por la invitación. Creo que estos son espacios muy importantes para difundir lo que hace la universidad, pero también para acercar a esos egresados que a veces no contactamos, que a veces no están cerca de la universidad, sino están en escenarios rurales donde dan la vida, digámoslo así, por enseñar, por compartir todo lo que saben, y que creo que esto es uno de los medios más importantes desde la historia de la humanidad, en donde podemos compartir información y acercarnos donde no llega fácilmente la tecnología. Muchas gracias y un abrazo para todos. No, muchas gracias también. Creo que estos son los espacios para precisamente hacer evidente pues todo un ejercicio y un compromiso. Creo que la responsabilidad social que tenemos está precisamente para que cada vez nuestros colombianos, nuestras colombianas, no solamente dentro del país sino fuera, también puedan tener un nivel de formación, y que es la oportunidad para ello. Entonces, bienvenidos y muchas gracias a ustedes. Señor. Muchas gracias por la invitación y espero que no sea la última. Claro que no, profesor Royman, lo vamos a hacer realidad. Hasta pronto. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.